Bueno, el Senado no va a, a llevar, por reglamento es así, a sesionar y tratar la ley de bases y, bueno, lo que quedó de la ley de bases, ¿no? En esta semana. Pero sí va a haber seguramente un montón de reuniones, ahora le llaman poroteo, ¿no? Para ver cuántos votos tenés, quién no se te da vuelta, quién se da vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a pasar. Les cuento también que hoy Milei fue hasta el Ministerio de Capital Humano para demostrar precisamente su apoyo a la ministra Petovelo. Pero de esto vamos a hablar, de esto y mucho más vamos a hablar, habló Cristina, bueno, hay varias cosas que contarles, los allanamientos que se hicieron como consecuencia del tema de los alimentos y el error que se está exprofeso metiendo en la información respecto de ello. También vamos a hablar de las elecciones de México, ¿no? Donde por primera vez en la historia asume a la presidencia, la historia de ese país, asume a la presidencia una mujer, una científica que hace mucho tiempo es del oficialismo, pero digamos que está más tirada hacia el centro, una izquierda más de centro que AMLO, ¿no? Pero viene del mismo palo. Vamos a hablar de eso, vamos a ver la cantidad de mujeres que sin saberlo han ganado lugares como ese en América Latina, en el mundo, pero en América Latina en particular. Pero yo no quiero perder de vista las grandes mafias que tenemos que expulsar de todos los sistemas en la República Argentina si alguna vez queremos adelantarnos, ¿no? Y por eso mi editorial de hoy se titula El billón de los piqueteros. Los movimientos piqueteros y sociales llegó un momento que ya no estaban dispuestos a negociar planes y fondos con el Estado de un solo lado del mostrador. Insistieron y lograron, desde la asunción de Alberto Fernández, bajo obviamente el amparo de Cristina Kirchner, aunque mira para otro lado, también dirigieron políticas públicas, o sea, empezaron a gerenciar los dineros del Estado y manejaron presupuestos millonarios. Miren, a 1,25 billones es imposible leerles la cifra, imposible verlas, tiene 13 dígitos. Eso es lo que manejaron los piqueteros. Ascendía a 1,25 billones prácticamente la partida del plan Potenciar Trabajo que había presupuestado para el 2024 el gobierno de Alberto Fernández en su versión original. Esa cifra, insisto, superior al billón de pesos, es tan difícil de leer para una persona normal como yo, o imposible de imaginar. Imagínense 1 billón de pesos volcados sobre una enorme mesa en fajo de billetes naturales y nacionales y populares. Y digo, y populares porque no existía el de 2000, el de 1000 vino tarde, o sea, una montaña. Solo una manera de imaginar esto es graficarlo de ese modo. Y yo diría que también solo una mente extraviada, ingenua o maliciosa en tal caso, puede pensar que una montaña de dinero apilada así, al alcance de cualquier mano, se mantendría integrada e impoluta hasta ser distribuida conforme los protocolos. No, en esta Argentina eso es imposible. Sabemos qué ocurre cuando un camión, por ejemplo, cargado de mercaderías, tiene un accidente rutero, ¿no? Alguno que transformaba cerdo, un camión frigorífico, algunos que transformaban alimentos, transportaban alimentos. Bueno, en algún accidente que se produzca en la ruta, miren, hasta los vecinos más honestos se llevan parte del botín derramado porque
donde hay una necesidad y un derecho. No son malas personas. Y es posible que con actitud solidaria los distribuyan entre otros necesitados que llegaron tarde al reparto. Son hermosos ejemplos de argentinidad, cuando han aprendido que la patria es el otro y que los hoteles, los bolsos y los retornos deben compartirse y sin cobrar por ellos. La patria no se vende. ¿Quién dice esto? Lo proclama a los cuatro vientos Axel Kicillof con un desparpajo total y absoluto. Es el responsable por la sentencia contra el Estado Nacional por 16.000 millones de dólares correspondiente a la causa YPF. Y claro, tiene razón. Se regala nomás, no se vende, Kicillof, como la regalaste. En este caso, y Cristina también, porque apoyaba, era la presidente, ¿no? En este caso, no se trata de una mesa rodeada de funcionarios que se fiscalizaban entre sí, sino de una tabla gigantesca donde 1.273.000 seres humanos, compatriotas nuestros, sin trabajo, llenos de necesidades, contemplan esas riquezas al portador en manos de personajes que se atribuyen el poder de otorgar o de negar. Pues el plan Potenciar Trabajo, reemplazado por el actual gobierno por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, no era gestionado por funcionarios públicos, sino por dirigentes sociales, entre comillas, ajenos a la estructura estatal y que se manejaban con muy poco saber, pero con mucho entender. Decía mi abuelita, de origen español, piensa mal y acertarás. Este es un dicho español. Y así actuó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando habilitó una línea telefónica 134, su número, para recibir denuncias respecto de posibles extorsiones en el reparto de esos planes sociales. Hubo miles de llamados que derivaron en una investigación judicial referida a intermediarios que, como parte de un plan extorsivo, se quedaban con dinero de los beneficiarios en función de su presencia o ausencia en las marchas piqueteras. En los allanamientos se encontraron pruebas contundentes como dinero en efectivo, recibos de pagos, planillas de asistencia y decenas de celulares que involucran a dirigentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, de Barrios de Pie. Bueno, son los grupos que más protestas protagonizaron durante el gobierno anterior y el actual. Contenidos, por cierto, por este protocolo antipiquete, ¿no? Los muchachos tenían una forma descarada de chantajear a los más necesitados, a los más vulnerables. Y luego llegaron las explicaciones como herencias recibidas o intencionalidad política, aprendidas, por ejemplo, de Karina Eva Moyano, la hija del líder camionero, cuando en el 2021, pues acá hay que refrescar todo, si no las cosas se van. Es tanta la corrupción y sobre todo tanta la que se ha destapado en estos últimos tiempos, por eso le apuntan a Petovelo, porque en ese superministerio, como dice Cristina, allí están los focos de construcción más grande, de corrupción más grande. Sí, de construcción de qué, de mafias, de organizaciones para delinquir. Y Karina Eva Moyano, insisto,
la hija del líder camionero, cuando en el 2021 le encontraron $500,000 al allanarse su casa en una causa vinculada al narcotráfico. ¿Qué pasó? Ahí salió su padre, salió el cruce minimizando la magnitud de la suma, repitiendo advocaciones peronistas, siempre útiles para aglutinar lealtades y amedrentar fiscales. Karina Eva aprendió a su vez de Florencia Kirchner, cuando $4,5 millones, cara grande, eso sí, cara grande, y bien verdes, aparecieron en su caja de seguridad bancaria en el 2016, o nos olvidamos. De todas formas, los dimes y diretes alrededor de los planes nunca tendrán fin. De lo que se trata es de evitar el derroche o el desvío de fondos públicos sin descuidar la protección de los más vulnerables. La pobreza es un drama que erosiona los cimientos de la convivencia social al impedir la realización de las personas que no ven futuro, destruye familias y a condenar también a sus hijos a la exclusión sin ningún tipo de esperanza. Hay programas de formato social en distintos medios televisivos donde se da testimonio de historias conmovedoras para tomar conciencia de esa dolorosa realidad que afecta a la mitad de los argentinos. Los hemos visto. Se necesita ser demasiado miserables para robarles un plato de comida o quitarles el plan social como castigo del incumplimiento a la presencia de los piquetes o a la venta de alimentos recibidos para aportar a la organización. Todo eso lo está investigando la justicia. Esto es información. Cuando la pobreza alcanza al 50% de la población y al comienzo de la democracia era del 25%, se impone corregir las causas y no solo atender sus consecuencias. La derivación de fondos hacia operadores que no rinden cuenta, como en la metáfora de la mesa y el billón de pesos que hacíamos recién, fue ideada en los años 90, ¿se acuerdan? Por el entonces gobernador Eduardo Duhalde y por su esposa Hilda. ¡Qué generosos! Cuando delegaron funciones estatales a las manzaneras que distribuían alimentos en el conurbano bonaerense. Claro, el periodismo no era tan de investigación en aquel entonces. Y no estaban las redes sociales, no existían. Miren, cuando el asistencialismo se extiende mucho más allá de la coyuntura, como viene sucediendo desde hace ya décadas, se genera una suerte de aprovechamiento de las necesidades de los sectores más vulnerables, sometiéndolos hasta llegar a una situación de esclavitud miserable. Hicimos un editorial la semana pasada respecto de este tema, de estas nuevas formas de esclavitud. Lo curioso, impuesta por aquellos, entre comillas, dirigentes sociales que dicen defender los intereses de los más vulnerables, de los más pobres. Pero miren, ningún cambio de fondo se hizo desde aquel momento, sino todo lo contrario. Se sostuvo en el tiempo con fines miserables para enriquecerse y mantener a la gente cautiva y exigir sus votos en las urnas y eternizarse en estas organizaciones mafiosas disfrazadas de partidos políticos, de cooperativas, de movimientos sociales, de comedores truchos inexistentes. Se giraban dineros los funcionarios que mostramos en la foto de la portada de este editorial, se giraban dineros a sí mismos
los Pérsico, los Grabois, que no estuvieron en el gobierno, pero estaban en no estuvo Grabois. El resto estaba, no estuvo Beliboni, pero estaban. Y los muchachos repartían. Todo trucho. Solamente con apego, y con apego a las instituciones y a los valores morales, se obtendrán a través del trabajo formal los recursos necesarios para eliminar la pobreza. Devolverle la dignidad a la gente y ofrecerles un futuro promisorio, pero un futuro promisorio de verdad. Y eso se logra con trabajo, con esfuerzo, pero se tienen que dar las condiciones, porque hace por lo menos un par de generaciones que desapareció la cultura del trabajo y que además los gobiernos no se han ocupado de recuperarla, generando precisamente las condiciones. Es imperioso que el actual gobierno, pero también que los legisladores generen las normas, las leyes necesarias para que el actual gobierno actúe rápidamente, ya no conteniendo tan solo la inflación, que sigue siendo alta, que sigue siendo absolutamente alta en cualquier país del mundo, bueno, y también en América Latina, para no irnos tan lejos. Ahora estamos hablando de que posiblemente este mes que acaba de cerrar hace un par de días, 3 para ser más precisos, posiblemente esté por debajo del 5%. 5% mensual, que en cualquier país del mundo, si llegara a ser anual, se arma una batahola que ni te cuento, y acá festejamos, porque venimos de haber sido sometidos a la mentira, de habernos acostumbrado a no defender nuestros derechos, a repetir relatos mentirosos, porque total, con la repartija de dinero a diestra y siniestra, sin ningún tipo de respaldo, la cosa seguía funcionando de una u otra manera. Y ahora se alzan las voces, claro. Se olvidaron. Es como que de pronto se refundó la República Argentina a partir del 10 de diciembre de 2023. ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasaron sobre todo el año anterior, 2022-2023, con el candidato de Unión por la Patria, ministro de Economía, que repartió a diestra y siniestra electrodomésticos, bicicletas, dinero, y aún así perdió? ¿Por qué? Porque yo creo que el pueblo empezó a darse cuenta que las cosas no funcionan de ese modo, que tiene que haber una reactivación y un pleno empleo definitivamente, pero de verdad. Voy a cambiar de tema para atender a casi todas las informaciones que hay. Miren, hace 9 años se hizo la primer protesta de Ni Una Menos. Genuina, con mucha esperanza, con muchas ganas y con muchas fuerzas, y acompañada, yo diría, por la generalidad del pueblo argentino. Qué pena que después se politizó. A punto tal que, por ejemplo, lo que pasó en el Chaco, ¿recuerdan? Con la joven asesinada. Un femicidio del que las integrantes de Ni Una Menos dio cuenta. No hicieron marchas en el Chaco, no hicieron marchas. Hoy va a haber marchas en todo el país. Y hay razón de ser.
si no se politiza esta genuina e importante campaña del ni una menos? Cada 36 horas en lo que va de este año y en el año anterior, no solo que no disminuyó el femicidio, sino que se multiplicó. Cada 36 horas tenemos una víctima. Y esa víctima deja un montón de secuelas, como tantas veces hemos dicho en este programa. Hemos apoyado, hemos hablado del tema, hemos hablado de la necesidad de educar a los chicos para no tener que después juzgar a los grandes o condenar a los grandes. Hemos hablado de la necesidad de que los padres tengan diálogo con sus hijos, hombres y mujeres, varones y mujeres, para educarlos en este sentido, para que no se politice tampoco esta cruzada tan importante del ni una menos. Es una bandera de la que se apropió otra vez también el kirchnerismo o los movimientos populares o aquellas que salieron a levantarse las remeras mostrando sus senos como creyendo que eso era generar la revolución en función de que no sigan matando a madres, a hermanas, a hijas, porque no solamente hay una víctima en aquella mujer que ha sido asesinada, generalmente, coincidentemente, por sus parejas o exparejas, sino que además la secuela se extienden hacia sus familias y, lo peor de todo, hacia sus hijos, que quedan sin la contención de la mamá y ni siquiera del papá, porque, a Dios gracias, en la mayoría de los casos, el brazo largo de la justicia los aprende y los manda en cana. Entonces tenemos un huérfano de padre y madre, que a veces ni siquiera tienen una familia, abuelos, tíos, que los puedan contener. Que no sea los cientos de actos que se van a hacer a lo largo y a lo ancho de todo el país una consigna política revolucionaria, como le gusta decir, el colectivo. Vamos por exigir leyes más duras para aquellos que delinquen cometiendo femicidio, dejen definitivamente de hacerlo. Voy a contarles que hoy en México, por primera vez en la historia, se eligió como presidente una mujer. Es una científica que en 2007 recibió el premio Nobel de la Paz. Fue la alcalde del Distrito Federal de México hasta ahora, pertenece al oficialismo, pero como dije al principio, juzgo que es un poco más de centro izquierda que de izquierda a ultranza, como AMRO, por ejemplo, ¿no? Pero quiero abordar otro tema, porque miren, Francis Bacon es el autor, o por lo menos se le atribuye a él, aquel dicho de que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña, para expresar que si las cosas no se dan en la forma que pensábamos, habrá que buscar otra forma de conseguirlas. Y la frase viene a cuento, y muy a cuento,
para el momento político actual del gobierno. Entonces podríamos decir que si Milei no va a las cosas irán a él. La suma de ideas inaplicables y de gestión deficiente condujeron al gobierno de Milei en la semana que pasó a la crisis del gas, al escándalo de los alimentos sin entregar y a una crisis de gabinete que demostró que el gobierno nacional está teniendo más internas que adeptos o que gente para poder cubrir la cantidad de cargos. Lo habíamos advertido cuando Milei aún era un candidato y jugaba en el balotaje, que esto iba a suceder. Si no se tiene una estructura es muy difícil. Entonces hay que recurrir al préstamo de alguna organización ajena o a la selección de gente, donde a veces sus currículum están medios confundidos. Pero sí debemos entender que como la mayoría del gabinete, salvo excepciones obviamente, proviene del sector privado, tal como en el sector privado sucede, ya lo hemos contado en más de una oportunidad en este programa, lo que se hace es lo que no funciona rápidamente o se cambia o se saca. Y tiene que ser rápido. Y eso hay que reconocerle que sí hace el presidente Milei. Mire, mientras Milei, un poco suelto de cuerpo, viajando por el mundo, pero no se puede huir de las cosas, debe enfrentarlas. Y si no, ellas, las cosas, lo enfrentarán a él, como está empezando a ocurrir precisamente. La secretaria del Ministerio de Capital Humano, Leyla Gianni, lanzó una dura advertencia luego de que la justicia ordenara a la cartera a elaborar un plan. La justicia es Casanelo, ¿no? Y sabemos de dónde viene Casanelo. Pero le pedía elaborar un plan de distribución de los alimentos almacenados en depósitos ubicados en el conurbano bonaerense y en Tucumán. Y Leyla Gianni dijo, la secretaria legal del Ministerio de Capital Humano, no vamos a permitir que fiscales o jueces militantes nos digan cómo ejecutar una política pública. Gianni es la segunda de Petovelo, posiblemente la que ocupe el lugar del desplazado en el cargo que generó todo este tipo de cuestiones, ¿no? Gianni trabajó en el Ministerio de Ambiente bajo la gestión de Alberto Fernández. Militó incluso por Sergio Massa. Hizo referencia a la orden del juez Sebastián Casanelo cuando dijo esto, quien en los últimos días dispuso el allanamiento de los galpones que se ubican en Villa Martelli, donde se encuentran almacenados los alimentos, también en Tucumán. Pero no encontraron nada irregular. Por otra parte, ya lo dijimos, son stock de productos de primera necesidad que se tienen por decreto, por ley, mejor dicho, almacenados para atender cualquier tipo de catástrofe que se pueda presentar. Y en un país tan grande como el nuestro siempre hay una, ¿no? O inundaciones, o problemas de incendios en los bosques o en las sierras. Y dijeron no había alimentos vecinos, sí próximo a vencerse, a raíz de que la ministra tomó conocimiento de eso, que eran 400.000 kilos de leche en polvo,
se procedió a firmar un convenio con la Fundación CONIN. Una fundación que ya tiene una larga trayectoria y que preside Abel Albino, el pediatra que mucho ha hecho y sigue haciendo por la primera infancia. El ejército comenzó a repartir la leche en polvo con vencimiento en julio en 64 centros de asistencia. Ha habido un ataque contra Petovelo. Y claro, buscan de todas maneras que este ministro, que en verdad tiene un ministerio demasiado amplio, y por amplio que es, involucra salud, trabajo, bienestar, como dijimos, y por amplio que es, eran los focos de corrupción que están saltando. Y que, por cierto, le hace mucha cosquilla a mucha gente que tiene la espada de Damocles sobre la cabeza. Mejor dicho, que tiene la espada de la justicia sobre la cabeza. Y por eso salió al frente la expresidente, que la verdad poco tiene que hablar, Cristina Kirchner, cuestionó al presidente Javier Milei por la administración de los alimentos a cargo del Ministerio de Capital Humano, cargó contra Sandra Petovelo, a la que más han cuestionado precisamente en el gabinete. ¿Qué dijo Cristina? En un tuit X hoy: córtela, presidente, con la cantinela de son los kirchneristas. No, presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son sus cuadros de conducción. Y a través de un breve mensaje en las redes sociales, la exmandataria habló después de las 5 toneladas de alimento. Yo creo que Cristina sabe que esas 5 toneladas de alimentos no eran la de los comedores que se afanaban los piqueteros del billón de pesos que distribuían o que estaban destinados para distribuir este 2024. Petovelo destapó muchas ollas y por eso hay que atacarla. Mire, muchas veces hemos escuchado en ciudadanos argentinos honestos, laburantes, ciudadanos de a pie como vos, como yo, que la Argentina necesita una renovación política, sindical, empresarial, gente nueva, con nuevas ideas, con honestidad, y para tratar de expulsar definitivamente a los corruptos. Pero claro, cuando vos traés a alguien de afuera, alguien que no pertenece a la política, que no está acostumbrado a chapotear en el barro de estiércol que significa la política de raza, aparecen los francotiradores, al toque. Y ahí no hay ideología, ni partido político. Ahí todos los que tienen un privilegio se ven amenazados. Y por lo tanto sacan todos sus fusiles para tratar de cortar la cabeza de aquel que está descubriendo precisamente en estos 41 años de democracia al menos todo el afano que se ha hecho al Estado. Desde toda forma, sin ningún tipo de pudor. Hay muchos casos que están en la justicia o nos vamos a olvidar de eso. Lo que pasa es que siguen destapándose. ¿Cómo no hablar de esto entonces? Y entonces se unen allí, ¿no? Para evitar la llegada de gente que descubra sus chanchullos. Y ahí hay que atacarlo.
Cristina había dado el visto bueno para que los piqueteros sean funcionarios del Ministerio de Bienestar Social de Tolosa Paz. Hoy con fueros, refugiada en una banca en el Congreso de la Nación. Son los piqueteros en el gobierno de Alberto Fernández los que distribuían el dinero para los comedores, para las marchas, para los piqueteros, para los planes sociales de toda naturaleza, ellos mismos, y ellos mismos lo recibían en sus cooperativas, en el Polo Obrero, en el movimiento Evita. Cristina no se puede hacer la distraída de esto. Ella puso a Fernández ahí, o nos estamos olvidando. Y los tipos manejaron, como dijimos en el editorial, cifras billonarias. Bueno, hoy está en la justicia, lo está investigando. Hay un montón de pruebas que demuestran esto. Y por ahí aparece un Bilibone diciendo, no, solo se le pedía a los que recibían planes sociales un 2% de contribución para la causa, para el movimiento. Pero vos estás pidiendo al pobre que te dé un 2%. Y en una nota que le hacen, dice, pero eso es inmoral. ¿Cómo no? Los sindicatos perciben de sus afiliados para mantener la estructura un porcentaje también. Pero los movimientos sociales no son sindicatos, Biliboni. Cuando más habla, más entierra. Es inmoral que hayan metido la mano en el plato de comida de niños indigentes. Y ahora, miren qué casualidad, ¿no? La vuelta que tiene la vida. El juez Ariel Lijo va a intervenir en la denuncia por irregularidades en el Ministerio de Capital Humano. Eso surgió hoy, es información reciente, de esta mañana. Esa denuncia del gobierno por presuntas irregularidades en la contratación también de funcionarios para el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, recayó justamente por sorteo en el juzgado del candidato de la Corte Suprema, Ariel Lijo. Recordemos que el gobierno lo está proponiendo como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia. Esta presentación, esto no pasaba antes, señora Cristina. La presentación fue formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, y fue sorteada hoy en la mañana y quedó registrada con el número 2098/2024. Digo esto porque algunos dicen, este inventa, este está pagado, el sobre. Vayan y miren, esto es información pura. Lo que pasa es que es información que cuando la das, te eriza la piel y te da mucha bronca. Sobre todo porque atentaron contra aquellos que decían defender. La carátula de la causa por ahora, averiguación de delito, por ahora. La fiscalía que está trabajando con el juzgado del Hijo durante el 2024 es la de Ramiro González, y esta denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos. Esto no tiene que ver con los alimentos, es otra cosa. Pagos de sobresueldo a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI. Yo me pregunto, ¿Ariel Lijo no debería declararse prescindente, ya que en este momento está siendo propuesto por el Poder Ejecutivo como miembro de la Corte
Suprema de Justicia, me parece que tiene su primer acto de honestidad que dar frente a una figura que ha estado y está totalmente cuestionada, ¿no? Yo digo que sería bueno que eso sucediera. Doy vuelta y les cuento que viene otra huelga que se va a llevar a cabo en caso de que no se resuelva el pedido de aumento que impulsan los maquinistas al gobierno, maquinistas de trenes, ¿no? Estoy hablando, ante sueldos que están congelados, dicen, desde hace 4 meses, como todos, Maturano. Todos los sueldos están... No son justamente los ferroviarios la empresa que más pérdida le da al país. Aerolíneas Argentinas es un poroto al lado de esto. La empresa estatal que más empleados tiene, 30.000 empleados tiene Trenes Argentinos. Y no tenemos ninguna red vial. Recuerden que Menem había dicho en su momento, ramal que para, ramal que cierra. Bueno, y ahí pasó. Y ahí crecieron los moyanos con los camiones rompiendo rutas. Y la forma de traslado más barata que hay hacia los puertos de la producción desde el interior del país se terminó. Maturano dijo que mañana van a hacer un paro total de 24 horas. Y dijo que a todos los gobiernos le hicimos medidas de protesta. Si no nos daban lo que corresponde, dijo Maturano. El que dijo, yo no estoy en desacuerdo con que se privatice. En realidad, en que venga, no dijo privatice. Yo no estoy en desacuerdo en que vengan capitales privados, inviertan y pongan todo lo que hay que poner para poner en condiciones la red ferroviaria. ¿Él cree que van a hacer filantropía? ¿Que van a venir a invertir para que siga el chiste este de los 30.000 empleados en una empresa del Estado perdidosa total y absolutamente? ¿A quién afecta este paro? Milei no creo que viaje en tren. Tobelo yo creo que no viaja en tren. Francos me parece que tampoco. Los legisladores no viajan en tren. Maturano, estás perjudicando a los laburantes. Eso que hacen los que vos no hacés, laburan o estudian. Son los que aportan para que el país siga en movimiento. Y son los que aportan con su pasaje, aun cuando es demasiado barato aún, porque claro, ha estado subsidiado con los fondos del Estado, a través de los impuestos que cada vez eran más grandes, pero los que viajan ahí son los laburantes, los que aportan para que ustedes cobren sus salarios. No es Milei, no fue Cristina, no fue Alberto, no fue Macri. Son los impuestos de esa gente que con su consumo pagan para que ustedes cobren el sueldo. ¿Cuántos paros van a hacer? ¿Cuántos? ¿Cuánto quieren que caiga este gobierno? ¿Cuántos? Ya lo han dicho unos cuantos, con un desparpajo total y absoluto. Y hablan de los alimentos y se llenan la boca. Bueno, ahí apareció Federico Sturzenegger. Está trabajando en un diseño de un nuevo sistema de acopio de alimentos que por ley hay que hacer para que el sector privado garantice su provisión ante cualquier tipo de emergencia. Ha pedido precisamente, está haciendo este proyecto a pedido de Milei. Porque evidentemente hasta aquí
ha sido un curro que viene de vieja data, ya varias décadas tiene esta ley. Esta ley donde se ha comprobado que de los 5.000 o las 5 toneladas, 3 toneladas eran de yerba, una yerba trucha, que se compró a mayor precio que la de mejor calidad que se vende en cualquier supermercado. Solo que acá compraron 3 toneladas. Y el precio más caro. Y la yerba de inferior calidad, mezclada con yerba mate y otro tipo de madera, que es un yuyo que crece alrededor precisamente de las matas, según dice, ¿no?, la Cámara de Yerbateros de Misiones. Entonces, Sturzenegger elaboró o está elaborando un proyecto que señaló que el nuevo mecanismo representa una medida más en línea con la modernización de la política social que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano con la intención de desmantelar el sistema putrefacto heredado por gestiones pasadas. Eso lo dijo el vocero presidencial Adorni hoy en la mañana. Y explicó que se trata de un mecanismo con opción de compra que hace que el sector privado garantice la provisión de los alimentos en el momento donde ocurra la catástrofe. Vamos a poner a disposición todas las herramientas para que nadie pueda abusarse en una situación de emergencia y que no haya sobreprecios. Porque claro, si vos tenés una inundación, si tenés un terremoto, suponte que gracias a Dios tenemos poco en la Argentina, pero los hemos tenido, y tenés que salir a comprar al mercado, con lo honesto, entre comillas, que son nuestros formadores de precios, de alimentos por sobre todo, te cobrarían una fortuna. ¿Cómo pasa? Como ha pasado en Santa Fe mismo con las inundaciones, cuando había que salir a hacer tipo barricadas para atajar el río. Entonces, bolsas con arena, el que te vendía la arena te la cobraba una fortuna y el que te vendía la bolsa, si valía $1, te lo cobraba 10. Entonces, para terminar con esa famosa viveza criolla, están elaborando un plan tipo seguro. Vos comprás el volumen que está previsto por ley de alimentos, pero no de yerba solamente. Tolosa Paz, que salió a decir, esta no entiende nada, Tolosa Paz. En tu ministerio, en noviembre, se compró esa yerba. Lo que están haciendo para que incluso no se corra el riesgo de que algún pícaro funcionario de esos que han quedado insertados a través del tiempo, quiero recordarles lo que decía en algún momento determinado Guado de Pedro en el 2015. Che, hay que meter no menos de 500 cuadros capaces en los distintos ministerios en el caso de que llegáramos a perder para poner palos en la rueda y trabarles todo tipo de gestión. Lo dijo abiertamente. Hay datos de eso, Eso es información, no es opinión. Bueno, mucho de eso quedó. Y mucho de eso quedó de la gestión anterior. Infiltrados. Esos infiltrados, no todos son malos. Ahí la tenemos a Gianni, por ejemplo, ¿no? En el Ministerio de Capital Humano, que es la que denuncia esta cuestión de los famosos acomodos o nombramientos de dineros que nunca se vieron o cosas raras. Bueno, la justicia lo va a investigar. Entonces lo que tratan de hacer es decir, bueno, listo, este es el volumen de compra. Pagamos a los proveedores una especie de seguro mensual. Un seguro que será acorde a la actualización de precio, a la inflación. No está demasiado claro. No almacenamos más nada para que nadie se afane nada y para que nadie se quede con ninguna cometa. Y cuando se produzca la catástrofe, el ministerio pertinente va a decir, señores, entreguen acá lo que hemos comprado.
Entonces todo queda en manos de las empresas y transparente definitivamente. Bueno, ojalá prospere. Ojalá prospere. Yo les había dicho que por primera vez México va a tener una presidente mujer. Sheinbaum se une a una veintena de países gobernados por mujeres. Claudia Sheinbaum, de 61 años, científica, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2007 y ahora ganadora de las elecciones en México por una amplia mayoría, se va a convertir en la primer presidente de México en un mundo donde más de una veintena de países están actualmente gobernados por mujeres. Claro que fue una elección cruenta. Cerca de 35 atentados de candidatos hubieron. No nos olvidemos que México está cooptado por las mafias de la droga, que tiene otros problemas, que es el problema de la frontera con Estados Unidos, que ella dice va a charlar y modificar de alguna manera como está ahora. Porque lejos de pensar que son gente que va en detrimento de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, van aportando cosas porque no son todos indigentes los que se van. También habla de que ese pacto que tienen entre Canadá, Estados Unidos y México de libre comercio tiene que ser un poco modificado. Y está hablando de aceptar inversiones de toda naturaleza, lo mismo que estamos queriendo hacer en la Argentina, o que está el actual gobierno queriendo hacer en la Argentina. Aceptar inversiones de toda naturaleza, provengan de donde provengan. Y esto, por cierto, le hizo cosquilla a Estados Unidos, porque China tiene los ojos puestos en México y tiene algunos intereses ya. Y a Estados Unidos no le gusta que China esté tan cerquita, no le gusta que esté en Latinoamérica, no le gusta que esté en este continente en general, en el continente americano. Pero quiero irme a lo otro, porque en un día donde hace 9 años estamos hablando de ni una menos, y donde se está victimizando demasiado a la mujer desde el punto de vista ya no solamente del femicidio, que compartimos total y absolutamente cualquier tipo de campaña que se pueda hacer en favor de terminar con esa vergonzosa actitud asesina por parte de aquellos tipos que valiéndose de sus fuerzas o a veces del factor sorpresa terminan asesinando a las mujeres. Pero las mujeres han demostrado que han crecido desde todo punto de vista. Sheinbaum se suma así, al ser electa hoy presidente de México, en América Latina, a la presidente de Honduras, Xioma Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que asumió en el 2022 como ganadora de las elecciones del año anterior, y a la de Perú, Dina Boluarte, que llegó a la presidencia también en el 2022, pero en este caso por sucesión constitucional, después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo por un autogolpe, de lo que hemos hablado ya oportunamente. América Latina es precisamente la primera región del mundo en la que una mujer llegó a la jefatura de Estado. Era María Estela Martínez de Perón en 1974 y hasta 1976, que fue elegida vicepresidente junto a su esposo, el 3 veces presidente Juan Domingo Perón, y por mandato constitucional fue su sucesora en la presidencia tras la muerte del general Perón.
Pero fue, no obstante, Vigdis Finnbogadóttir, es muy difícil de pronunciar, de Islandia, la primera fémina presidente de un país tras ganar unas elecciones en 1980. La ganó, fue electa. Y otras 3 veces convocatorias posteriores también permanecieron en el cargo durante un total de 16 años, lo que también la convierte en la jefa de gobierno no hereditaria con más años de servicio en la jefatura de su país, Islandia. En Iberoamérica, y 16 años después de Martínez, en 1990 la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia de su país tras ganar las elecciones como candidata presidencial de la oposición. En nuestro país, Cristina Fernández, 2007-2015, Dilma Rousseff, 2011-2016, Michelle Bachelet de Chile, bueno, Rousseff de Brasil, ¿verdad? Bachelet de Chile desde el 2006 al 2010, Mireya Moscoso de Panamá desde 1999 al 2004 y Laura Chinchilla de Costa Rica 2010 al 2014 fueron también elegidas directamente en las urnas, mientras que Lidia Guillier de Bolivia en 1979 hasta 1980, Rosalía Arteaga de Ecuador en 1997 y Janine Áñez de Bolivia en el 2019 al 2020 estuvieron a cargo temporalmente de la presidencia por nombramientos legislativos o de otros poderes. Pero está la haitiana Herta Pascal Trujillo, desde 1990 al 91, ejerció como presidenta interina en su convulsivo país, que además ha tenido 2 mujeres primera ministra con carácter temporal. Claudette Werlin, desde 1995 al 96, y Michelle Pierre-Louis, del 2008 al 2009. Sumado a otras líderes que ejercieron mandatos en Europa, esta es una demostración de que las mujeres han interrumpido un poco sus tareas a las que habían sido confinadas de alguna manera por una sociedad que ha evolucionado de un modo tan importante, donde la mujer irrumpe en la vida política de las naciones por imperio de sus propias capacidades. No por aquello que alguna vez hicimos, y a mí me pareció, y lo dije públicamente en algún otro micrófono de otro medio, la ley de cupos. ¿Cómo la ley de cupos? Ahí te ofrezco que de cada 2 una tiene que ser mujer. ¿Cómo es esto? No, libertad. Lo que pasa es que, claro, ejercían la política más hombres que mujeres, y hoy la cosa en el mundo empieza a revertirse un poco. Enhorabuena que así sea. Más allá de cualquier cuestión de ideologías, pero en tanto y en cuanto hayan ejercido sus mandatos, o lo estén ejerciendo, o lo vayan a ejercer, con total honestidad y en beneficio de sus respectivos pueblos. Al cumplirse 9 años de Ni Una Menos, yo digo, o quise al menos, traerles a ustedes esta información para demostrar que hay mujeres potentes, que hay mujeres muy fuertes, que hay mujeres capaces de gobernar. Lo otro es una cuestión de educación. Y lo que pasa en la República Argentina, vaya si voy a repetirlo una vez más, es una cuestión cultural. Si no educamos desde la primer niñez, después deberemos, como dijo Pitágoras alguna vez, educar a los niños para no tener que encarcelar
a los adultos. Palabras más, palabras menos. Hasta acá llegamos, señores. Martín Rueda, bienvenido nuevamente al ruedo. Vaya el juego de palabras. Gracias por tu aporte tecnológico. A ustedes, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada día en este programa en Juntos en Rec, que emitimos a través de Rec Vorterix Santa Fe todos los días desde las 14 hasta las 15, de lunes a viernes. Mañana nos volveremos a encontrar. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes, porque de alguna manera también nos permiten saber que nuestra labor, nuestra tarea de informar y opinar no es en vano.